Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 1 del bloque 2 de la materia Derecho Procesal Civil de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos fases procedimentales. Los objetivos específicos de este subtema es que al finalizar esta sesión, ustedes puedan analizar, identificar, explicar, diferenciar, aplicar y evaluar las distintas fases procedimentales del proceso civil con el fin de comprender su estructura, función y relevancia en la impartición de justicia conforme a los principios del derecho procesal. El proceso civil, jóvenes, constituye el mecanismo jurídico mediante el cual los particulares acuden ante el Estado para resolver controversias de carácter privado. Este proceso no es arbitrario ni improvisado, sino que se encuentra estructurado en diversas etapas o fases procedimentales que garantizan orden, legalidad y seguridad jurídica. El estudio de las fases procedimentales permite comprender cómo se desarrolla un juicio desde su inicio hasta su conclusión, asegurando el respeto a los derechos de las partes y la correcta aplicación del derecho. Dichas fases responden a una lógica jurídica que ha sido perfeccionada a lo largo del tiempo por la doctrina y la legislación. Las fases procedimentales son el conjunto de etapas sucesivas y ordenadas que integran el proceso civil, a través de las cuales se desarrolla la actividad jurisdiccional desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. ¿Para qué sirve? Bueno, las fases procedimentales cumplen diversas funciones fundamentales. Primero, organizar el desarrollo del proceso. Segundo, garantizar el debido proceso legal. Tercero, permitir a las partes ejercer sus derechos de acción y defensa. Cuarto, facilitar la actuación del órgano jurisdiccional. Quinto, asegurar una resolución justa, imparcial y oportuna. Las fases procedimentales del proceso civil generalmente se dividen en tres grandes etapas. La fase prejudicial, que es la etapa anterior al inicio formal del proceso judicial, busca evitar el juicio mediante mecanismos alternativos, promueve soluciones conciliatorias. Ejemplos: la mediación, la conciliación, la negociación. La importancia: permite reducir la carga de trabajo de los tribunales y fomentar la solución pacífica de los conflictos. Miren, jóvenes, la idea tradicional que tenemos del abogado es aquel que acude a los tribunales a defender a su cliente. Sin embargo, en realidad, en la práctica, el buen abogado, el que realmente trasciende, el que es exitoso, es aquel que resuelve las disputas o las situaciones jurídicas que se presentan antes de llegar a los tribunales. Y esto se hace a través de diferentes mecanismos, como los mecanismos alternos y solución de conflicto, la conciliación, como ocurre en asuntos médicos, donde el paciente demanda al médico por negligencia médica y en lugar de acudir a los tribunales se resuelve el problema en la CONAMED, si es a nivel nacional, o en los consejos de arbitraje médico estatales en México. O la negociación, si muchas veces se llegan a acuerdos, se llegan a negociaciones antes de llegar a los tribunales. Siempre hay que acudir a estos procedimientos, agotar estos procedimientos, estas instancias, antes de acudir a los tribunales. Los medios preparatorios, jóvenes, a juicio civil son otros mecanismos que se dan en la etapa prejudicial. Son diligencias previas solicitadas por escrito ante un juez que busca obtener elementos, pruebas o documentos necesarios para asegurar la eficacia de un futuro proceso legal. Permite aclarar hechos, reconocer firmas, exhibir bienes o documentos y evitar perjuicios por tardanza. Los medios preparatorios a juicios, jóvenes, se da, por ejemplo,
Cuando una persona solicita un préstamo a un amigo, a un conocido, y por esa relación de amistad que existe, pues uno le presta el dinero y no firmamos ningún documento, un pagaré, algo que garantice o que ponga en evidencia que se hizo esa acción, ¿no? Tampoco hay mensajes de WhatsApp porque nos los pidió de manera personal, no hay llamadas telefónicas, no hay nada, no hay cómo acreditar que esa persona nos prestó el dinero. Bueno, entonces los medios preparatorios a juicio sirven para llamar a esa persona que nos prestó el dinero y se niega a pagar diciendo que no nos debe dinero y que no tenemos cómo acreditar la deuda. Entonces, ahí nosotros a través de una plica cerrada, que son preguntas que redactamos en una plica cerrada, es decir, un sobre cerrado, y que el juez, cuando acuda esa persona que nos debe, pues desahoga esas preguntas. Y en las preguntas, bueno, él tendrá que conducirse con la verdad, porque en caso de incurrir en falsedad, pues se le pueden aplicar sanciones y penalizaciones como multas o incluso ir a la cárcel. Bueno, entonces, a grandes rasgos, estos son los medios preparatorios a juicios que también permite, como lo dice la lámina, aclarar hechos, reconocer firmas. A veces los clientes tienen problemas de que la contraparte niega que su firma, ¿no? Y antes de acudir a un juicio y meter peritos grafoscópicos, documentocópicos, etcétera, pues se les da la opción de medios preparatorios a juicios y ellos ahí van a reconocer si sí o no es su firma. También exhibir bienes o documentos, evitar perjuicios por tardanza, ¿no? Y así. Bien, los principales medios preparatorios en materia civil son la confesión judicial, donde se cita al futuro demandado para que absuelva posiciones a través de un interrogatorio bajo protesta de decir verdad, que es el ejemplo que le puse de la deuda, o exhibición de documentos, solicitar la presentación de documentos necesarios para el juicio, como testamentos o contratos, por ejemplo, en los juicios de evicción, o exhibición de bienes, pedir la exhibición de una cosa mueble que será objeto en un juicio real. También está el examen de testigo, donde se interroga a los testigos si son de edad avanzada y están en peligro de muerte o próximos a ausentarse. ¿Sí? Es decir, cuando uno sabe que los testigos, ya sean nuestros o de la contraparte, son de edad avanzada, que están en peligro de muerte o están postrados en cama, o se sabe que van a salir de viaje fuera del territorio, ya sea a nivel nacional o al extranjero, pues se hace estos medios preparatorios. También está el reconocimiento de firma en juicios ejecutivos para que el deudor reconozca su firma en documentos privados. Es muy común que, sobre todo en los deudores, aunque sea su firma, nieguen que es su firma. Incluso en los juicios, ellos contestan diciendo, esa no es mi firma, y presentan a su perito, y el perito hace en la mayoría de los casos, el perito hace un dictamen diciendo que esa no es la firma. Y nuestro perito dice, sí es la firma, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción de dictámenes y lo que se hace es que el juez llama a un perito tercero en discordia, que es un perito que está dado de alta en el Tribunal Superior de Justicia, en el caso de nuestro país, en México, y él dicta o determina o realiza un dictamen, en este caso grafoscópico, documentoscópico, en el cual determina si es o no es la firma. Dependiendo de lo que diga este perito tercero en discordia, es lo que el juez tomará en consideración. ¿Sí? Y bueno, y luego tenemos los informes de socios. Esta consiste en la presentación de documentos y cuentas de una sociedad por parte de un socio o un comunero que se había negado a ello. Requisitos y procedimiento. Solicitud por escrito se debe presentar ante el juez competente señalando el objeto de la diligencia. Identificación, nombre y domicilio de quien promueve y de la persona que deberá comparecer. Finalidad, explicar claramente el propósito de la medida. Ejemplo, preparar una acción reivindicatoria. Audiencias, se rigen por los principios de los juicios orales. ¿Cuál es la diferencia con las medidas cautelares entre los medios preparatorios a juicio y las medidas cautelares civiles?
A diferencia de los medios preparatorios que se enfocan en obtener elementos de prueba, las medidas cautelares o provisionales buscan asegurar el resultado del juicio o prevenir perjuicios mientras se dicta sentencia. Las medidas cautelares civiles son mecanismos judiciales provisionales que buscan asegurar la efectividad de una futura sentencia, impidiendo que el demandado oculte bienes o altere la situación de hecho durante el proceso. Requieren apariencia de buen derecho, peligro en la demora, que se le conoce como periculum in mora, y una garantía, que es la caución. Tipos comunes de medidas cautelares civiles: tenemos el embargo preventivo, que es una retención de bienes del demandado para asegurar el pago de una deuda. Anotación preventiva de la demanda, que son registros en el registro público de la propiedad para advertir a terceros sobre el litigio. Secuestro o depósito de cosa mueble, que es la retención física de un objeto específico, objeto de la disputa. Es decir, la palabra secuestro o el término jurídico secuestro tiene dos acepciones, tiene dos significados. Por un lado, el secuestro en materia penal, que es un delito que implica la retención ilegal de una persona para tener un beneficio, y el secuestro en materia civil, que es la retención física de un objeto específico, objeto de la disputa. La intervención o administración judicial es un control de negocios o bienes productivos, orden de cese provisional o provisión de innovar, que es la obligación de detener una actividad o no alterar el estado de las cosas. Medidas de familia, guarda y custodia provisional, alimentos provisionales o provisión de salida del país para menores. ¿Cuáles son las características y la tramitación? Bueno, en primer lugar tenemos la instrumentalidad. Solo existen en relación con un juicio principal. La provisionalidad dura lo que el proceso o hasta que se modifiquen las circunstancias. Unilateralidad o secrecía. A menudo se solicitan y conceden sin dar vista a la contraparte para evitar que se deshaga de los bienes. Caución. El juez suele solicitar una fianza al solicitante para responder por posibles daños si la medida fue innecesaria. La regulación específica depende del Código de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa o la ley de enjuiciamiento civil correspondiente. Fase judicial. Es la etapa central del proceso donde interviene el órgano jurisdiccional. Se subdivide en varias etapas. La etapa postulatoria: cuando se presenta la demanda, se realiza el emplazamiento, el demandado contesta la demanda. Y la etapa probatoria, donde las partes ofrecen pruebas, se admiten, desahogan y valoran las pruebas. Así, también tenemos la etapa de alegatos, que las partes exponen sus argumentos finales. La etapa de resolución, donde el juez dicta sentencia. La importancia de esta fase, de esta etapa, la judicial, es que es el núcleo del proceso, donde se analizan los hechos y se aplica el derecho. Luego tenemos una fase de ejecución. Tiene lugar cuando la sentencia no se cumple voluntariamente. La característica es que se busca hacer efectiva la resolución judicial. Puede implicar medidas coercitivas, como por ejemplo en los embargos de bienes, el remate, uso de la fuerza pública, en un desalojo, por ejemplo. La importancia de esto es que garantiza que la sentencia no quede solo en una declaración, sino que se cumpla materialmente. ¿Quiénes son los principales exponentes? Diversos juristas han contribuido al desarrollo del estudio del proceso y sus fases. Por ejemplo, Francesco Carneluti, quien consideró el proceso como un instrumento para la solución de conflictos. Giuseppe Chovenda estableció que el proceso busca la actuación de la voluntad de la ley. Piero Calamandrei destacó la importancia del proceso como garantía de justicia, y Eduardo J. Couture desarrolló principios fundamentales del derecho procesal, incluyendo el debido proceso. En conclusión, jóvenes, podemos decir que las fases procedimentales constituyen la estructura esencial del proceso civil, permitiendo su desarrollo ordenado y garantizando el respeto a los derechos de las partes. Cada fase cumple una función específica que, en conjunto, asegura la correcta impartición de justicia. Comprender estas etapas no solo es fundamental para el estudio del derecho procesal civil, sino también para la práctica profesional, ya que permite a los futuros abogados como ustedes actuar con eficacia dentro del sistema judicial. Con esto concluimos la sesión número 1 del bloque 2
invitándoles a que revisen su carpeta de antologías como su carpeta de material de apoyo, donde encontrarán mayor información sobre estos temas. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.